Bueno, pues las 2:14 de la tarde, hoy 15 de agosto, el chavalote que está montando el dron, yo estoy aquí acompañado hoy con Beñanira y hay un motivo. Nos vamos a ir a Playa Mamitas, justo a la entrada. Allí va Adriana, delante mío. Hoy hace un día de bastante calor, pero hemos estado grabando Nala, os lo quiero poner ahora. Nala es un desarrollo que está frente al mar, en Cozumel, excelente ubicación. Bueno, va a ser impresionante, lo vais a ver ahora. Nala, que todavía nos queda disponibilidad de 5 unidades, ¿eh? 3 de frente al mar. Y está precioso, precioso, los departamentos encantadores. Como hoy tenemos el mar aquí, en Playa Mamitas. Se ve espectacular el agua. Venimos con bañador, pero no nos da tiempo, tenemos que seguir trabajando un poquito. Yo me quería dar un baño, vengo con bañador precisamente, porque el mar te está invitando a meterte. Vamos a conocerlo, ponemos la intro y seguimos aquí en la playa un momentito. Bueno, Beñanira, te dejo aquí unos minutitos, me voy a ver la playa. Ya sabéis que Beñanira y yo trabajamos juntos los desarrollos de Cozumel, acordaros. Y el que estamos dando a conocer el día de hoy, que ya hemos hecho anteriormente 2 o 3 vídeos, ya no recuerdo si son 2 o 3, es espectacular. Fijaros el mar, bonito, ¿no? Lo que sigue. Voy a parar un momentito la cámara ahora en breve, porque lo que quiero es hacer unas fotos para publicarlas en el grupo de Facebook. Pero fíjate qué color tenemos ahí, impresionante, ¿no? Bonito, bonito, qué colores. Y luego vais a tener, después de Nala, vais a tener el vuelo de dron desde aquí, del chavalote, que lo va a sacar desde el auto. ¿Cómo ves la playa, Adriana? Bonita, ¿no? Lo que siga, que sí. Y luego hay zonas por aquí que se ve un poquito más oscura, pero en la zona de la 38 se ve espectacular, espectacular. Voy a parar para hacer una foto. Bueno, pues con estas vistas que tenemos desde Playa Mamitas, tenemos la isla de Cozumel ahí delante, que nos invita a invertir también. Excelente lugar el que os estamos ofreciendo en este momento. Nala, acordaros, un desarrollo de pocas unidades frente al mar, a pasos, diríamos, mira, vais al restaurante de Mamitas, veis dónde está la playa, esa es la distancia que vas a tener del desarrollo al mar. Y si no te lo crees, vamos a comprobarlo, porque lo que es la edificación del desarrollo ya está al 80% y se quiere entregar a final de año. Así que tenéis una oportunidad de oro para poder invertir frente al mar. Os dejo Nala y seguimos aquí en la playa. Pues el día de hoy quiero presentaros otra vez Nala. Es un desarrollo que ya está al 80% de su construcción, eso lo vamos a ver ahora. Estamos aquí en las oficinas con Beñanira. Qué bueno de verte de nuevo. Igualmente, ya los extrañaba. Yo, mira, quería enseñar este desarrollo. ¿Por qué motivo? Porque a mí siempre me impresionó. Está estupendo. Fíjate dónde está el edificio con su buen rooftop y lo cercano que está al mar. Eso lo hemos vivido yendo allí, grabándoles desde el lugar, y un pequeño beach club que va a tener ahí a nada, 10 metros se puede decir del desarrollo, ¿no? Una carreterita que no tiene mucho tráfico. Y estamos como a 15 minutos de lo que es la ciudad, la salida donde tú sales con el ferry. Tener un desarrollo como este, donde vamos a poner ahora un vuelo de dron, a día de hoy actualizado de cómo está la obra, fijaros que todo esto es real. El mar está ahí, es un mar bonito, con arrecife, donde tú puedes hacer snorkel, donde te puedes dar un buen baño, pero no solamente eso, en el roof tenemos la piscina Infinity mirando hacia Playa del Carmen, que estaríamos en el otro lado nosotros ahora mismo. ¿Qué me puedes contar? Háblame un poquito de la ubicación y de de qué características tiene el desarrollo. Ok, para empezar, antes que nada, quiero decirte que ya nos quedan solamente 5 unidades y actualmente yo quiero que la gente sepa que inversión de Nala es no solamente que tú quieras adquirir un departamento para ponerlo en renta. Tenemos 2 modalidades de inversión. La primera es que si tú quieres invertir en en Nala, lo puedes hacer sin necesidad de vivir ahí. Es decir, adquieres ahora que faltan 6 meses para diciembre un departamento y lo puedes vender antes de pasar a firma y obtienes un retorno de esa inversión que hiciste de un 25%. Esa es una modalidad de inversión. Otra es cuando tú decides formar parte de todo el proyecto como socio,
puedes aportar una cantidad para la inversión de los últimos 6 meses que quedan y obtener hasta un 25% de retorno de inversión en menos de 6 meses. Es así como funciona la inversión. Sin embargo, hoy por hoy, pues tenemos 3 unidades. Una está en este lado, la otra es esta, que da todo en un 180 grados o 360 grados hacia lo que es la playa en Cozumel, porque es la unidad 401. De tal manera que todo el mar se ve desde ahí, pero también se ve la selva. Y está mirando hacia Shankaná, que es el parque que está protegido y que es muy famoso en Cozumel. Esto que tenemos, que sería esta unidad viendo hacia Shankaná y todo lo que es el área verde que todavía conserva Cozumel, está disponible. Aquí se puede ver la ubicación de Nala. Esta sería la ciudad de San Miguel, el aeropuerto donde nos dejan los ferries, por ejemplo, y el caminito, la carretera que nos lleva hasta donde está Nala, un lugar que está muy bien ubicado, excelente lo que tenemos de vistas al mar, en 10-15 minutos o menos, porque ya por aquí ya tenemos tiendas, ya tenemos lo necesario, restaurantes, lo que haga falta, hoteles. El área de cruceros. Entonces, este desarrollo invita a invertir para esas personas que queréis despedir el día con una puesta de sol bellísima, porque cuando estabas allí, las puestas de sol a mí me encantan, en Cozumel. Y bueno, aquí se puede ver una visión de lo que es el desarrollo ya una vez acabado, increíble. Y aquí les voy a mostrar cuáles son las que nos quedan libres. Esta, que es la 201, la que compró César es esta. Ajá. Nos queda esta unidad disponible y la que es 403, que está en la esquina. Hasta esta unidad tiene vistas al mar sin ningún problema, ¿no? Exacto. Entonces, prácticamente de aquí son 3. En la parte de atrás tenemos 2 unidades todavía de 2 recámaras. Que sería vistas a la selva. Y de manera proporcional al mar. Al mar también, aunque esté en la parte de atrás. Va a tener un estacionamiento, el acceso al front desk. Detrás del front desk está lo que es el coworking. Y en la parte de arriba vamos a tener área de snack bar, camastros, hamacas, el área de gym y lo que es la alberca Infinity. ¿Cuáles son las ventajas de este proyecto? Los que están desarrollando son gente joven y tienen mucho marketing y vienen desde Canadá haciendo proyectos que tienen la idea de ponerse a manejar en renta vacacional, pero no por Airbnb, sino bajo convenios de grupos de gente nómada digital y de personas que vienen en grupos en ciertas ocasiones del año para mantener una ocupación. Y además de todo esto, pues enfrente tenemos el club de playa exclusivo de Nala, que va a tener desde lo que es el inicio del frente del edificio hasta lo que es la parte más adelante, como 30 metros de longitud, porque se supone que está dentro de un área de los que son dueños de toda esa zona, por lo que nos permiten ese tipo de trabajo en el área donde va a verse más arena. Porque ahorita vas a ver el video y aparentemente hay muy poca arena, pero también está contemplado meterse aproximadamente 18 metros desde la orilla hacia el mar de arena para poder tener una prolongación más ancha, porque ahorita si tú lo ves en el video, que lo vamos a volver a repetir, se ve muy poca área de arena. Bueno, pues lo que quería comentar, ese Beach Club va a quedar maravilloso, ¿no? Lo que sí, que aparte, en esa zona de playa, en Cozumel, no suele haber sargazo ningún mes del año, ¿es correcto? Es muy raro que haya sargazo en cantidades como nos llega a Playa del Carmen. De hecho hay una sola zona, se llama Chiqueros, y esa zona pues está hasta antes de llegar al final de lo que es la zona sur, así que nunca vamos a tener ese problema nosotros. Qué bueno. El tema de amenidades, ya lo veis, Beach Club, gym. ¿Esto es pista frontal al mar o qué es eso? Front desk es como la recepción que tienen en la parte de abajo para recibir a las personas. Infinity Pool, que es la piscina, el Sky Bar,
El sundeck, que es el área de soleaderos, como donde están los camastros, y vamos a tener hamacas. Y el área de trabajo, por si tú eres un nómada digital, que puedas trabajar allí con un buen internet, ¿no? Exacto. Esta es la parte de arriba, la del roof. Sí, que te decía que va a haber hamacas, área de snack bar y lo que es el área de camastros y el gym en la parte de atrás de la alberca. Oye, lo que me gusta es que hayan puesto aquí un cristal que se ve el agua desde la calle, por ejemplo, y tú desde aquí apoyarte y mirar el océano, ¿no? Claro, y lo más importante es el único proyecto que tiene rooftop con alberca. Yo no sé por qué en esa zona no hay más. Todas tienen alberca en la planta baja. Hablas de la isla de Cozumel, ¿no? Sí, entonces, bueno, en esa área. Acuérdate que Galia también lo tiene en la parte del rooftop. Entonces, ok. Pues fíjate qué bonito se ve, espectacular. No van a ser muchos vecinos, eso también es una ventaja. ¿Cuánto van a pagar de mantenimiento en esa zona? aproximadamente cada departamento mide 70 metros de una recámara y estamos tomando en cuenta $2.5 por metro cuadrado. Para que se anime un poquito, le voy a hacer una pregunta muy sencilla aquí a Avellanira, porque ella ha vivido 2 años allí en Cozumel. En el tema de rentas, que aquí en Playa tenemos mucha oferta y la demanda está bajando en este momento, en Cozumel una de las cosas que me decías es que allí no había tanta oferta y menos de este tipo de departamentos como estamos ofreciendo, ¿no? Eso es una seguridad para su renta. Claro, justo ahorita tú estabas escuchando de un cliente que estamos atendiendo y que la renta es de 38,000 pesos mensuales en una zona que ni siquiera está en la playa. Imagínate cuando estás con un frente de playa como este, hasta cuánto puedes tú rentar. Y es que es muy importante y cabe recalcar, en Cozumel no tenemos Airbnb, o sea, no es culturalmente una forma de vida. Apenas ahora que empezaron los proyectos es que los que están haciendo estos proyectos están enfocándose a ese mercado de vacacionistas, porque antes solo habían residencias antiguas y era para vivir. Entonces, hoy por hoy estamos empezando a crear otra cultura en Cozumel porque la gente llegaba a los hoteles. Hoy por hoy ya nos piden Airbnb o para quedarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, departamentos nuevos, de lujo, con alberca. O sea, ya no se aceptan esas casas que les rentaban antes, que no tenían alberca, que eran residenciales así como tipo colonial y que tenían muebles antiguos, ahora quieren todo moderno. Y esa es una gran ventaja para los que están invirtiendo en este tipo de proyectos, que todo es funcional con Smart Home, que también tienen lo que son las áreas comunes con gym y abajo pues el club de playa y sobre todo para los nómadas lo que es el coworking. Bueno, vemos que tenemos 4 modelos de vivienda allí, de departamentos. Son departamentos amplios, bastante amplios, de 76 metros hasta 100 y poco. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿No? El de la parte de atrás, que son de 2 recámaras, es de 96 metros cuadrados. Y el de adelante es de 70, pero con un balcón de como 4 metros cuadrados, 2 metros cuadrados. Y además tenemos una bodega, entonces todo eso te da un 76 metros cuadrados. Si quieres, para que les diga cuál es el modelo que todavía nos queda. Vamos subiendo. ¿Qué modelo? ¿El modelo A, el que está? Ajá, este es el que corresponde. Haz de cuenta que yo estoy parada aquí en el proyecto y este sería el 201. Tenemos disponible esta unidad. Esta cosita que ves aquí es un balconcito que da hacia el estacionamiento interior. Ok. Entonces lo que tenemos es un departamento alargado, ¿no? Exactamente, Exacto. Rectangular y alargado. La puerta de entrada sería esta. Aquí al entrar tendríamos a la derecha la recámara con su baño privado y si giramos a la izquierda tenemos la parte de la cocina, la sala comedor, donde tú te sientas en el sofá y una gran terraza con vistas al mar. ¿Es correcto lo que estamos hablando? Bien, ya no, en esta parte que tú ves aquí tenemos también esto que tú ves aquí por la parte de afuera es una bodega. Sí, y luego viene lo que es el área de recámara y esta sería su área como entrando al departamento. Y sí tenemos un closet al interior, podría dividirse aquí, pero exactamente aquí atrás de este lado está la bodega. Y quiero que lo sepan
porque normalmente eso es valioso para cuando vienen de renta y guardar sus cosas cuando ya se van, si quieren regresar de nuevo como cliente frecuente. Bueno, entonces tenemos lo que es el área de cocina, pero también tenemos un baño de visita. Este es un baño de visita y este es el baño completo, lo cual permite más facilidad para las personas que quieren tenerlo con un sofá cama funcionando para cuando tengan algún invitado. Y este es el balcón que da a la playa. Y ese balcón maravilloso, mirando al mar, disfrutando de esas vistas, y así está por dentro, pero esto es amueblado, equipado y decorado. ¿Cómo se entrega exactamente? Solamente equipado, pero tenemos los paquetes de muebles. Ajá. En la equipación, por ejemplo, que estamos ahora en la sala comedor, ¿qué te entregan? El área de lo que es la cocina y los climas y los closets y el área de baño que también tiene ya un mueble de baño en el área de lavabo. Los ventiladores también te van incluidos, este closet Exacto, también. Exacto. Y luego el baño completo, se podría decir, ¿no? ¿Viste el balconcito que te enseñé? Esta es la puerta para el balconcito. Ah, ok. Entonces la puerta de entrada a la recámara es por acá y aquí está el closet y aquí sales y hay un balconcito que, aunque se ve el estacionamiento, no se ve feo porque ahorita vas a ver en otra imagen. ¿Esta hay? Esta ya no hay. El modelo B que acaba de pasar no hay. Esta es... No, tampoco no. Es que hay otra de El dos modelo C. recámaras. El modelo C, ¿no? Sí. Espérate, ¿dónde está el modelo C? ¿Esta sí está disponible todavía? A ver, no, sí, así es el que te digo que da hacia la selva y que tenemos uno de manera proporcional hacia el mar. Entonces sería este que tenemos aquí, este sería el edificio. No, porque es de una recámara, es de dos. Es de Tiene dos. que ser de dos. A ver, este es. Este es el que tenemos mirando a la selva completamente, porque este sería el edificio. Sí. 88 metros cuadrados, 2 recámaras, 2 baños y medio, cocina completa con barra desayunadora, una bodega, que es lo que estabas comentando, terraza y espacio de lavado, que en el otro no lo hemos comentado, el espacio de lavado, no sé si tenía o no. Aquí Sí lo tiene. podemos ver todo completo. Explícame un poquito. Bueno, si te vuelves a ubicar en que estamos en la parte de atrás, Sí. Esta es mi vista proporcional hacia el mar. Entro por Entonces aquí. sería por aquí, Sí. precisamente, vistas al mar. Entro por aquí, esto también, aquí no se ve, pero tenemos esta bodega, pero nosotros, aparte de esta bodega, tenemos otra que aquí no se ve, pero lo vas a ver en el video, que esto cierra así porque es como un pequeño balconcito y la entrada a la bodega sería de acá, no de aquí. Este es como un espacio extra que le dejaron. Y tenemos las 2 recámaras y también tenemos el acceso a la cocina por esta parte y como te dije teníamos 2 baños, pero también tenemos un baño de visita que por aquí debería de estar porque este es el que le corresponde, podría ser en esta parte porque no lo veo en otra, pero sí tiene un baño y medio. En el render no se ve, pero diré Sí, que tenemos. en el video sí lo podemos ver. Bueno, cuando menos te puedo dar una idea. Y esta parte de lo que estamos hablando, que es la terraza, realmente es la que tú podrás sentarte ahí y ver desde lejos. Tengo un video que luego te lo voy a compartir para que vean cómo se ve el mar desde esa parte. Bueno, pues yo una cosa que me gustó mucho también de este desarrollo, para que sea vistas al mar, frente al mar se puede decir, es que tiene un buen precio para la ubicación donde estamos, ahí en Cozumel, muy buen precio. Vamos a seguir conociéndolo y luego vamos a hablar de precios. Ok. ¿Te parece? Esta es la sala comedor, como veis también sigue siendo alargado, sigue siendo rectangular. Y ahí se ve la vista al mar. Esta es la terraza. Sí, esto es lo que vemos. quería resaltar, Alex, que tú estarías aquí sentado, como estabas explicando, y desde aquí podemos ver el mar. Exacto. Y unas buenas vistas al mar, ¿eh? En la parte de la cocina. Así se entrega, pero sin refrigerador, me imagino, ¿no? Ajá, sin refrigerador y el microondas sí lo incluye. Y normalmente, como todo lo que tenemos de paquetes de muebles están adecuados como para renta vacacional, pues estamos ahorita teniendo solamente 2 modelos, los que son de una unidad y los que son de 2 son diferentes,
pero la verdad que son muy ad hoc a la gente que va a estar allí, que son nómadas digitales, todo es Smart Home, así que no vamos a tener problemas si dejan encendido el clima, si dejan encendida alguna luz, porque lo vamos a poder detectar desde nuestra app. Los que Pues otra cosa que yo estoy viendo, tú lo estás dirigiendo mucho a los nómadas nómadas digitales. Sí, porque pero fue pensado en ese mercado yo inicialmente sinceramente- y deportistas. Ajá. Yo sinceramente, yo desde mi punto de vista, ya tengo 61 años para 62, lo veo ideal para las personas que se quieran retirar, que tienen su pensión, que quieren la tranquilidad de todo el año, un buen clima, tener el mar cerca, y yo lo veo ideal para vivir. Que tengas tu buen coche ahí para moverte, desplazarte de vez en cuando porque tú quieres, porque total, ahí lo tienes todo, desde piscina arriba, el mar delante y hasta gimnasio para activar tu cuerpo, ¿no? Entonces yo las personas que tienen también la visión de venir aquí a esa zona que no está tan explotada turísticamente, es un lugar ideal también. Sí, de hecho nos quedan estas dos unidades, que es la 304 y el 404 disponible para venta de 2 recámaras, pensando en esas personas que ya quieren vivir ahí. Bueno, ahora vamos a enseñarles, si te parece, bueno, otra vista más desde el mar y les podríamos enseñar la ubicación dentro del edificio y el precio que podrían disponer ahora mismo, ¿te parece? Sí, en la ubicación está dentro del brochure. Sí, porque ahí nos van a enseñar un pequeño plano y en el plano va a quedar redondeado donde podemos Ahí está, elegir. No, pero. Acordaros es que la cualquier ubicación cosa los de la que estamos explicando... Ok, la ubicación de los departamentos, pensé que la Claro. ubicación del proyecto. Ok, entonces ya ponemos el video. ¿El video? Exactamente. Ok. Lo que quiero explicar que cualquier detalle, cualquier información, porque aquí estamos haciéndolo como si fuera un en vivo, nos podemos equivocar continuamente, pero lo importante de todo eso es que tú sientas que estás aquí con nosotros y que las preguntas que le voy haciendo Bueno, son las preguntas que pues tú harías, igual ¿no? puedes- Vamos a ver esa Bueno, ahorita ubicación que- y ese precio en los metros cuadrados. Vamos a centrar en el precio del departamento 201, este que te vemos aquí frontal al mar. Pero acordaros, son 5 departamentos, 2 que dan a la selva, que puedes ver el mar también, y 3 frontales. ¿Es correcto eso? Exacto. Vamos a centrarnos en este departamento, el 201. Aquí vemos cómo es el plano, la ubicación dentro del edificio, pero vamos a verlo en otro plano mejor aún. Vamos a verlo otro plano más grande, ahí está. Este departamento, como lo estáis viendo, ya se ve más grande, tiene en total de interior 70 metros, de terraza 10 metros, pero acordaros lo que nos dijo antes Villanira, cuéntamelo, lo de la bodega. Por eso aumenta. La bodega, de hecho, aquí en esta parte de atrás es donde se encuentra y saliendo, pues aquí también tenemos un pequeño balcón. Y eso es lo que yo quería decirles, que aparte de los 70 de interior y los de la terraza de 10 metros, que es esta terraza, tenemos estos metros cuadrados más y lo que hace es subir el departamento a 83 metros con 60 centímetros, ¿no es así? Exacto. Y también es importante, tú dijiste hace rato que no te había dicho dónde estaba el centro de lavado y es esta área. Ok. Sí, al ladito del baño tendremos el Ajá. centro de lavado. Bueno, pues este que es frontal, vamos a ver ahora cómo se podría hacer un apartado. ¿El apartado cuándo tendríamos que dar? Bueno, ahorita están pidiendo 100,000 pesos. Como ya quedan 6 meses para que se finalice el proyecto, aunque todavía tenemos el modelo 30-40-30, yo estoy recomendando que se vayan por el 50-50 para obtener un descuento y cuando ya le entreguen el departamento pueden utilizar un crédito hipotecario para pagar el otro 50. Esa sería la forma. Y el precio sería de 6,451,000 si fuera en 30. Si fuera en 50 serían 6,263,000 pesos. Es decir, estuviéramos ahorrando como unos 200,000 pesos si lo tomamos de 50-50, como les acabo de comentar. Pero como está tan cerca del final, también podríamos dar un poquito más y ganar un poquito más de descuento, ¿no? Podría ser el 80-20 y pues se supone que estamos todavía en 6,138,000 y estamos ganando allí como un ahorro de aproximadamente del precio normal a casi ya 350,000 pesos de ahorro. Bueno, quiero comentar algo porque luego ya cuando os pasen la información completa todo vais a ver que está detallado el precio final,
pero te lo van a diversificar en 3 partes. Una que pagas el aparcamiento, otra que pagas parte de las amenidades y otra que pagas el departamento, pero no vas a recibir ningún susto porque el precio que te estamos dando es el precio final de todo, completo. ¿Es correcto? Exacto. Bueno, además hay que contemplar el pago de lo que es el paquete de muebles, que lo tienes que considerar, que está aproximadamente en 200,000 pesos, que incluye desde lo que son los muebles, los blancos, la línea de cocina y decoración en ese presupuesto. Pero el tema de muebles es libre o Es es libre. obligatorio. Es libre, ¿no? Entonces eso es un gasto que tienen adicional en cualquier lugar que lo compren. Sí, pero es que la diferencia a Playa del Carmen y Cozumel es que Cozumel no tiene tantas mueblerías y cruzar de aquí para allá los muebles, si lo compras en Liverpool, en Sears, es un gasto muy fuerte, entonces por eso le facilitamos el trabajo. Bueno, en pocas palabras estoy entendiendo que ellos te ayudan mucho a que tú no tengas que perder tanto tiempo en buscar esos muebles, llevarlos a Cozumel, porque acordaros va con el ferry, y ellos ya te lo están dando ahí en ese paquete de muebles que les dais opciones de varios tipos de muebles, ¿no? ¿Es Son correcto? nada más, tenemos 2 tipos de paquetes, es decir, 2 diferentes proveedores. De esos pueden elegir cuál paquete les convence más. Y me estabas diciendo que los paquetes de muebles estaban valorados en ¿cuánto dinero? En 200,000. 200.000 pesos, ya podemos tenerlos ya para ponerlo en renta. Oye, pues muy buen precio. Con el descuento ya que están agarrando, es les cierto. quedaría amueblado el departamento, ¿no? Exacto, es Oye, muy pues buena qué bueno. idea. Qué bueno poder pagar el 50% y tener amueblado tu departamento o pagar el 80%. Pues nos hemos centrado en este departamento, el 201, pero eso puede ser con los otros 4 departamentos, cada uno tiene su precio, cada uno tiene sus medidas, pero dentro de ese edificio que de verdad a mí me impresionó, me gustó mucho y felicidades a César por su compra, porque ya le hicimos un vídeo para él, para que viera los avances de obra, y ahora nos vamos a despedir de Nala, si quieres, otra vez con el vídeo de lo que es la parte esta donde se ve ahora cómo está el edificio en este momento. ¿Te parece? Sí, para que también recuerden que tenemos las otras 2 modalidades de negocio, porque normalmente a veces dicen, es que no me gusta Cozumel. Ok, no importa, puedes invertir y lo puedes vender antes de que se entreguen y estarás obteniendo un 25% de retorno de esa inversión que hagas en el departamento ahora. Bueno, pues en pocas palabras nos está diciendo Adriana que si lo quieres comprar para ti, para disfrutarlo, para rentar vacacionalmente... Bellanira. Bellanira, te dije Sí, yo. Adriana, yo sé ¿sí? que te trae de Perdóname. un ala. Bueno, si lo quieres utilizar así, como compra normal, lo puedes utilizar. Que quieres tenerlo como negocio, pues también lo puedes utilizar como negocio. Exacto. Porque no todo el mundo te da un 25% en el plazo de 6 meses, por decir algo, porque este edificio para final de año se va a entregar. Eso es una ventaja. Tanto para el que invierte en este momento para hacer una compra normal, con toda la plusvalía que tiene. En los departamentos de atrás tienen esto que da hacia la selva para que también tengan su balcón. Y en lo que dé la vuelta a todo, yo quiero que vean que la parte de acá es la que yo digo que de manera proporcional se ve el mar. Ahorita te vas a dar cuenta, mira, mira, mira. Ah, toda esta parte de Sí, aquí sí, sí, es sí. la que daría al mar Exacto. por el parte lateral. De hecho, aquí se ve, mira, ese es el área de los balcones que dan hacia el mar. No, y la verdad que desde aquí no se aprecia tanto, pero sí que estás en el edificio, vas a tener una vista del mar impresionante desde ahí también. Y estábamos hablando anteriormente, creo que era de este departamento o el de arriba. El 103 y ahorita tenemos este disponible, El de arriba. este y el cuarto. Ok. Pues nos estamos despidiendo de Nala. Yo vuelvo a poner otra vez el vuelo de dron con música, os pongo los renders del desarrollo y cualquier cosa que queráis preguntar, no lo dudéis. Me contactáis, os paso con Bellanira y ahí os va a quitar cualquier duda de la que necesitéis. Acordaros, no hay muchos desarrollos en la Riviera Maya, ni en Cozumel, ni en Islas Mujeres, ni en ninguna parte con estas características de este desarrollo. Y lo importante, en Cozumel no tienes competencia. Sí, sé de los primeros allí para que luego puedas dar rentas de 38,000 pesos mensuales si no quieres que estén vacacionando. Nos Hasta despedimos. luego. Hasta luego, chao. Aquí nos despedimos todos.
Mira por ese lado. Qué bueno. Y nos vamos a ir a grabar Playa Mamitas, ¿te parece? Venga, vamos para allá. Bienvenidos a Cozumel, el paraíso caribeño en México. Si estás buscando un lugar para invertir en propiedades, estás en el lugar correcto. Te presentamos nuestras propiedades exclusivas ubicadas en las mejores zonas de Cozumel, muy cerca del Mar Caribe y con todos los servicios cercanos. Imagina disfrutar de vistas impresionantes al mar y de hermosas áreas comunes con alberca, mientras vives en una de las islas más hermosas del mundo. Con nuestras propiedades exclusivas, eso es posible. Además, contamos con opciones que se ajustan a diferentes presupuestos y necesidades, desde apartamentos hasta villas de lujo. ¿Quieres saber más sobre nuestras propiedades en Cozumel? Comunícate al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para hablar directamente con Paco. Él te atenderá con profesionalismo y responderá todas tus preguntas, para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. No pierdas la oportunidad de tener una propiedad en Cozumel, una isla que lo tiene todo, playas de ensueño, una rica historia cultural y una comunidad amigable y acogedora. Contáctanos ahora y descubre por qué Cozumel es uno de los destinos más populares de México. Pues aquí sigo en Playa Mamitas. Os quiero recordar que el chavalote está volando el dron. Yo voy a pasar un poquito por aquí por la playa para que veáis el ambiente que hay. Ambiente muy bueno. La gente disfrutando del color del agua, que es maravilloso. Si habéis visto el vídeo de Nala hasta ahora, os tiene que enamorar, sí o sí. Os tiene que gustar, y si tienes oportunidad de poder invertir, es muy buena inversión. Ahora mismo el chavalote sigue volando el dron todavía y yo sigo enamorándome de este mar, el mar que hoy estamos viendo, precioso, precioso. Ahí dentro quisiera estar en este momento, pero se me hizo un poquito tarde con las grabaciones y tengo que grabar luego también a las 4 y poco de la tarde. Tengo que grabar un departamento que hay por ahí en renta. Ahí está lo del catamarán que os decía, que lo podéis rentar, daros un paseo, hora, 2 horas, lo que queráis. Justo aquí delante, donde están Daily Sailing. Con esas personas te puedes entender a la hora de rentarlo. Bueno, pues lo siento mucho por los de Puerto Rico, porque les acompañaba ese huracán, no sé si se llama Ernesto, ya no me acuerdo bien. Que por suerte no nos toca a nosotros, pasaba muy cerca de Cuba, se iba para el norte, por el Atlántico, y va a terminar tocando tierra en Canadá, no me acuerdo a qué altura, pero es la única, diría yo, en los próximos días es el único problema climatológico que vamos a tener. Y ahí en Puerto Rico sí que ha hecho daño y no ha pasado frontalmente por encima, sino ha pasado a un lado. El día de hoy no se esperan lluvias, pero siempre puede haber alguna que otra nube que caiga algo de lluvia. Ni hoy ni en los próximos días. Estoy muy atento a ello porque ya sabéis que el martes salimos de viaje a España. Fijaros como aquí ya cambia el color del agua en la orilla. Voy a hacer una foto desde ahí, precisamente desde esta posición. Está maravilloso, ¿eh? Bonito, bonito. ¿Qué hay una qué? Aquí te tomo una junto a la... Ok, me quiere tomar una foto aquí justamente. Espérate, le voy a preguntar una cosa a este hombre. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya aquí hablándole de Dani Sali, que viene. Buenas, saluditos. Las personas que quieran rentar un catamarán, una kayak, lo que sea. ¿Cuándo lo rentáis? ¿Por hora? ¿Por 2 horas? Por 1 hora cuesta 1.500 pesos para 4 personas. Va fantástico, parece que tenga motor, qué bien corre, ¿no? Sí, corre. ¿Y le dais una vuelta por aquí, por todo esto? Tenemos un giro por allá y a la bahía de Punta Esmeralda. Qué bueno, y si alguien quiere hacer la renta, lo único que tiene que hacer es dirigirse ahí. Agarre la base y le damos chalecos salvavidas y vámonos al mar. Pues muy bien, pues muchas gracias. Un placer, gusto verte. Nos vemos, hasta luego. Bueno, me voy a traer una foto justo aquí ahí donde se dirige. Ahí podéis hacer lo que es rentar un catamarán como este con tu capitán, no vas tú solo, por supuesto. Buenísimo. Gente de confianza, ya llevan muchos años aquí, mamitas. Ahora voy a hacer una foto de esta parte que se ve mejor el color del agua. Ya habéis visto, hemos andado como 80 metros y cómo cambia el color del agua al principio. Maravilloso, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues si puedo, luego más tarde me vengo aquí, a esta parte, a bañarme, porque esto está precioso, ¿no? Lo que sigue, esto es oro puro, se puede decir, para la vista. Enamora, te deja... Bueno, Adriana, ¿tú cómo estás? Queriendo dejar de comer un ratito y venirte aquí, ¿no? Sí, la verdad
Pero tenemos una serie de cosas que hacer y hay que hacerlas, Luego ya, más tarde si podemos nos acercamos. Hasta otro ratito, nos vemos. Es que fijaros qué agua, qué bonita. Y yo paso gusto de andar aquí, que me dé el agua. Está calentita, bastante calentita. Pero por ahí dentro hay veces que hay salida de agua de cenote o de ríos subterráneos y hace que se ponga un poquito más fresquita y pase más gusto aún de bañarte, porque mucha gente viene porque quiere el agua caliente. Yo al revés, yo la quiero un poco más fría. Pero bueno, habéis visto que aquí ya cambia la parte de la orilla, por dentro está precioso, ahí cambia para bien, en toda esa zona de ahí. Espectacular. ¿Qué más os puedo decir? Si es que enamora. Días como hoy son los que tú dices, yo quiero estar en el Caribe, yo quiero estar en Riviera Maya, no quiero perderme en Playa del Carmen, Cancún o Cozumel o lo que haga falta, Islas Mujeres, etcétera, etcétera, Tulum. Que acaba de salir una avioneta ahora del aeródromo de aquí de playa, vamos a pasar al lado suyo. Y bueno, pues Adriana ya ahí puede ir delante, el chavalote ya estará a punto de aterrizar el dron, Peñanira está tomando nota de las llamadas telefónicas y yo que me voy de aquí con mucha pena me voy ahora mismo, de verdad. Y muchas gracias a los que seguís el canal, a los que dais like, a todas esas personas que a diario nos estáis viendo, a los que invitáis a otras personas a que nos sigan. Y pues aquí estamos luchándole día a día por lo que hacemos. Si el día está espectacular como el día de hoy, tienes que demostrarlo, tienes que sentirlo. Pues nos vamos a ver cómo aterriza el dron el chavalote. Ahí está, Peñanira en la sombra, porque si no le quema el sol. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amueblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Estamos subiendo Mamitas, la calle donde está Mamitas, que es la 28. Vamos a agarrar hacia la calle Avenida 15, que es la que nos lleva para Casa Sofía. Bueno, pues ya está la Avenida 15, casi al final. Aquí tenéis el aeródromo, donde salió la avioneta esa que vimos en la playa. Y justo al final, a la izquierda puede ser para las 10 o para Playa Car, y aquí a la derecha enseguida llegamos a Casa Sofía, donde vamos a comer el día de hoy con Villanira. Son las 2:41 de la tarde. Y el clima está muy caluroso el día de hoy. Justo cuando giro aquí a la derecha, pues el Casa Sofía está en 100 metros, ahí lo tenéis. Pero me tengo que meter en el aparcamiento. Nunca dejéis el coche ahí donde están estos coches. La policía para, te quita las placas y te multa rápidamente. Aquí no lo dejéis. Aquí tienes un aparcamiento y ahí es donde podéis parar. Justo aquí, en esta parte. Donde está este hombre que me va a abrir la barrera, ahí es donde voy a parar. Bueno, pues ya están ellos adelantados. Lugar, a mí me encanta este lugar para comer. De lunes a viernes tenéis un menú de ejecutivo al mediodía, desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, que la verdad que merece la pena. Si no, pues el menú normal también está muy bien. Y justo ahí dentro, que estamos con aire acondicionado, estamos muy a gusto también. Aquí está nuestro amigo Claudio, que es excelente persona. Bueno, pues aquí estamos con la pizza para compartir. Ya pedimos la comida. Nosotros pedimos salmón a la mediterránea y Villanira creo que pide una pasta. Luego lo vamos a ver. Y el restaurante está prácticamente lleno con la música. Tengo que parar por ese motivo, pero bueno, estamos a gusto aquí conversando. Eso es lo importante. Ahí la pasta que pidió Villanira. Creo que es salsa Alfredo la que has pedido, ¿no? Está deliciosa. El salmón que hemos pedido nosotros. Adriana le ha pedido que la acompañen con ensalada. ¿Puré? Yo le he pedido que me acompañen con... Bueno, Alex, con puré. Sí. Y yo he pedido una ensalada aparte. Muchas gracias. Un placer. Yo he pedido una ensaladita aparte. Este es mi salmón. Y la ensaladita aparte que la tenemos aquí. Y Unas papas fritas que pide el chavalote. Muchas gracias. un placer. ¿Tienes ketchup? Sí. ¿Me regalas ketchup? Y un parmesano. Dame. Pues muchas gracias, Claudio. Un placer. ¿Te lo puedes decir? Sí. Gracias. Tenemos aquí el cheesecake de frutos rojos con su cafecito Villanira y el cafecito Adriana también, qué bueno. Pues nos vamos de aquí ya de Casa Sofía, ya nos vamos para el coche donde tenemos aparcado y fijaros que por esa parte tenemos nubes de lluvia, qué cosa más rara, y fijaros cómo está por ahí, totalmente despejado, para que veáis cómo es el clima a veces de loco, ¿no? Si estás al lado de la playa, no vas a pensar que va a llover en el interior y a lo mejor ahora mismo allí, que se ven las nubes de lluvia, está lloviendo y bastante fuerte. Esto de aquí atrás es el aeródromo, justo estamos a espalda del aeródromo. Bueno, pues nos vamos a grabar un departamento que está en renta. Os lo daré a conocer hoy, posiblemente otro día. Por aquí vamos por la Federal, nos vamos a salir en la CTM, en la tercera salida desde aquí. Y ahí nos vamos a encontrar con Alan. Estamos aquí al lado de la Quinta Avenida, vamos en la calle, pues creo que es la 42, dirección del bar. Ahí debajo tenemos parte de un manglar que hay, no manglar, pero bueno, es una zona que no está edificada. Y nos vamos a ir a la calle más cercana al mar, se podría decir, a poco más de 150 metros, menos, diría que 100. Y queda justo aquí en la otra calle, que es dirección para arriba. Aquí donde tenemos, si no me equivoco, esto es Singular Dreams, ese desarrollo de aquí, este que tenemos alto, y está justo al lado. Por ahí vamos a ir.
Os hablo de la ubicación porque muchas veces es muy interesante saber lo cercano al mar y qué tienes cerca. La 38 la tendremos aquí a la derecha, 2 cuadras más para allá. Esta es la entrada de Singular Dream y en la CTM, que es la siguiente calle, tendríamos Playa Pelícano. Creo que es este edificio de aquí de la Este de aquí creo que es. Pero por dónde se entra es lo que no sé. En este edificio creo que tenemos un departamento en renta. Vamos a verlo. Bueno, me voy a separar de Alan y de Beñalira, que están ahí hablando. Estamos en la calle 44, como veis. Esta es la CTM. Estamos en una zona fantástica. Estamos justo detrás del edificio y hasta el mar, porque esto es, que ya lo hemos grabado otras veces, el desarrollo que acabo de hablar. ¿Cómo se llama? Dreams. Ahora se me ha olvidado dónde estábamos, ahí arriba, con una vista de roof maravillosa, ¿no? Este edificio, como veis, es diferente. Es un edificio más bajo, de 2 plantas, pero muy bonito. A mí me gusta mucho este tipo de edificio. Vamos a conocerlo por dentro. Qué bonito se ve aquí por dentro. Está precioso el lugar. Vamos a ver acá. Es un departamento de 2 recámaras, ¿que sí, Alan? Sí, es un departamento de recámara, lo vamos a ver ahorita por la parte de afuera y vamos a entrar. Ok, vamos Está para a la allá. renta, no lo estamos promoviendo a la venta. Ok. Aquí la piscina. Esta es la piscina que tienen con su palapa. Área de chaputadero. La palapa para sentarse, camastros. Es este departamento de aquí. El mar está justo detrás de este edificio, ¿eh? Sí, Estamos está muy a cerca. una cuadra de la playa. 100 metros, podríamos decir. Sí, ¿Qué departamento me estás diciendo? es este de aquí arriba. El de la primera planta, ¿no? Sí. Son 2 recámaras por dentro, vamos a conocerlo. Sí, y aparte tienen cortinas anticiclónicas, mira. Ah, ok. Para los que tienen miedo ahí de cuando hay un huracán, digo, todos Sí, lo tenemos miedo, cierran pero, así. ahí están protegidos con esas cortinas anticiclónicas. Fíjate lo que me gusta de este lugar, que tiene un estilo, no sé, no Pues es yo diría mediterráneo, porque Iba allí a decir- en Ibiza tenemos muchos edificios iba a como decir este. mediterráneo, pero dije, a lo mejor me voy a No, equivocar. no te has equivocado, yo vengo y de es allí. Un equipo, un estilo mediterráneo, y a los alrededores tiene estilo moderno, o sea, está rodeado de edificios modernos. Singular Dream, precisamente, que ya hemos grabado ahí. Exacto, entonces esto lo hace pues diferente, ¿no? Y- Oye, podemos decirles ya una cosa, aquí tenemos un departamento también en renta a largo plazo y aquí vamos a tener otro en renta a largo plazo, pueden elegir. sí, ¿no? exactamente. Lo más que el de acá es de una recámara Y este es de 2 recámaras. y este de 2 recámaras. Y fíjate qué cuidado le dan, ¿eh? Impresionante el cuidado que le dan, muy bonito. A mí me gusta mucho este tipo de departamentos. No, y lo mejor de todo es que aquí tienes la playa solamente a una cuadra. Sí, ahí donde está pasando ese carro de ahí. ¿Sí? Pues vamos a Bueno, pues vamos a conocerlo. Se entrega amueblado, equipado y decorado, así, para que no tengas que hacer ningún gasto de nada, ¿no? Es renta, acuérdate. Sí, pero acuérdate tú también de una cosa. Cuando es una renta a largo plazo, Sí. no tienen por qué obligatoriamente tener todo. Ah, ok. Hay sitios que te lo rentan a largo plazo y tú tienes que amueblarlo, tienes que decorarlo. No, la verdad es que ya tiene todo. Estábamos pensando en rentarlo vacacional, que tú sabes que por la zona y por lo que es, pues está increíble, ¿no? Pero se decidió que mejor largo plazo, porque ahorita es una temporada donde, no sé, por ejemplo Canadá Ujú. va a tener mucho frío, mucha nieve Ahora en el esta- invierno, claro que sí. en invierno, y mucha gente está, por ejemplo, ya rentando desde ahora, están saliendo desde ahora. Yo conozco mucha gente de Canadá que viene aquí a pasar 6 meses aquí y 6 meses allá. Exactamente, entonces vienen no exactamente desde que empieza la nieve, Vienen un poco antes. no, viene un poco antes, entonces es ideal. Y se está rentando por... También te voy a contar algo, Alan, y algo importante. Muchos vienen, aparte del frío, vienen porque cuando no te da el sol, tiendes a ser depresivo, tienes ansiedades, enfermas, y ellos aquí tienen sol, tienen el mar, tienen esta vibra. Tiene, acá abajo está el estacionamiento subterráneo y tiene un espacio asignado. ¿Ves que en muchos lugares no tienes espacios asignados? Ajá. Este tiene un espacio asignado. Eso significa que si él viene acá, se quiere comprar un coche de segunda mano o rentarlo mensualmente, Tiene su espacio. qué bueno. Vamos a subir, es la primera planta. Yo estoy grabando como si estuvierais aquí paseando conmigo, que Alan nos va a abrir el departamento. Él viene ahora de un viaje que ha tenido que hacer a Cancún, por eso viene así con la playerita y en plan, digamos que informal. Pero fijaros, estas son las escaleras que estaréis subiendo y este es el departamento que vamos a conocer. Os voy a confesar una cosa, yo es la primera vez que lo voy a ver, ¿eh? Vamos a conocerlo. Oh, qué bonito. La verdad es que huele muy bien, huele estupendamente, el ambientador que tiene puesto está divino. La sala comedor me parece bastante amplia.
Muy bien cuidado. La parte de la cocina espectacular. Cocina estilo clásico. Quemadores eléctricos. También tiene horno, nevera, extractor. Aire acondicionado también tenemos aquí dentro. También tenéis ventiladores. Tiene aire acondicionado central. Ajá. Aquí estamos acostumbrados a los mini splits. Este es aire acondicionado central. Una pregunta, cuando tú me digas el precio del departamento por rentarlo, ¿va incluido la luz o no? Yo creo que no, pero bueno. No, normalmente cuando tú rentas vacacional sí te incluyen todo. Sí. Pero cuando es largo plazo, tú cubres la luz y el agua. Luz y agua. Lo que es mantenimiento del edificio tú no lo cubres. Mantenimiento, internet, y en su defecto a lo mejor por ahí alguien que contrate cable, eso si lo contrata el propietario, eso lo incluye el dueño de la propiedad. Bueno, pues mira, qué sala comedor bonita. Además, yo creo que a Adriana le ha gustado el detalle de la plantita esa con flores, ¿a que sí? Está lindo, me gusta mucho. También el detalle de la mesa de cristal con estas copas, también da una sensación de elegancia. Mesas con alfombra debajo también, que da otra sensación diferente a la hora de ponerte a comer. Y bueno, pues un sofá, que aparte de las 2 recámaras, este sofá es cama. Así que si por cualquier cosa tenéis que usarlo para alguna visita o porque sois 6 personas, por decir algo, este sofá se puede utilizar para dormir. ¿Es correcto que sí? Sí, es correcto. Mira la terraza que tenemos, preciosa. Mira qué terraza más bonita, bien decorada, con buenos asientos, no para 2 personas, sino hasta para 4. Y las vistas que tenéis, impresionantes vistas a la piscina, al Chapotadero, a la Palapa. Y no sé si aquí tendrán un gimnasio o no, no lo tengo claro, pero sí que tienen un asador, lo está ahí abajo, lo estoy viendo desde acá. Hay un espacio que apenas van a acondicionar para gimnasio, pero la verdad es que no hay gimnasio. Pero sí hay un asador allí, por si quieres hacer un asado. Lo estoy viendo la máquina, ¿lo has visto ya al final? Bueno, es que No sé si es disponibilidad o es de... No, es un departamento privado. Ah, ¿sí? Aquí tienes el área de la piscina, tienes la palapa, pero no hay un área, no te permiten hacer El asado. como un asado. Bueno, de todas formas está fantástico, vaya vistas. Yo me estoy enamorando de este lugar. Ahora mismo, si viviera lejos y estoy buscando un lugar donde ponerme a rentar a largo plazo, estando como estamos del mar, 2 minutos como mucho andando, como mucho. Sí. En la playa Pelícanos que lo grabo muchas veces. Sí. El mar que está hoy increíble, ¿no lo has visto, no? No, la verdad. Yo lo he grabado antes desde Playa Mamitas, está de lo mejorcito que ¿sí? te puedes... Sí, está precioso. Bueno. Yo me voy a dar un baño, tal como yo terminé de grabar contigo, me voy aquí a Playa Pelícanos a grabar. Ok. Así que lo van a ver. Bueno, pues vamos a entrar adentro. Entonces me estabas comentando desde la calle que esto que tenemos aquí, esto Sí, es anticiclónico. Y esto no es plástico, esto es metal, esto es aluminio, ¿eh? Sí, una cortina Es anticiclón. que da la sensación de que es plástico, pero no es plástico, es metal. Sí, no, es metal y todas las ventanas también tienen la cortina anticiclónica, porque aquí estamos solamente a una cuadra de la playa. Ajá. Entonces, por ende, pues te debería de llegar el aire más fuerte. Bueno, pues aquí tenemos también que tienes mosquitera, para que si quieres dejar abierta la puerta, pues dejas puesta la mosquitera y entonces ya tienes aire que te corre. Claro. La parte de aluminio de dentro, no se oye ningún ruido en esta zona, ya lo habéis visto. Sigo grabando así tranquilamente. Buena televisión también. Papá, es totalmente mediterráneo, ¿eh? El apartamento me recuerda mucho hasta como los de Mallorca. Pues si ahora vamos a ir a Mallorca, en la semana que viene vamos para Mallorca, Alan. Así que si veo un edificio parecido a este, debe decir, estamos en donde estamos, que ya me perdí. Bueno, vamos a ver una de las recámaras, vamos a ver la que es de invitados y luego vemos la principal. Aquí, antes de llegar a la recámara, tenemos la parte donde está el calentador, área de, digamos, para guardar las cosas, como sería esta de acá, o lavadora. Y aquí entramos ya a lo que es la recámara de, digamos que no es principal, pero tenéis 2 camas individuales, ventilador, un buen closet ahí, lo del aire acondicionado, televisión aquí también en este mismo cuarto y un baño privado. Sí, un baño privado, la otra recámara tiene un baño compartido, pero son... Entonces esto tendría que ser la principal, ¿no? Sí, debería ser la principal, pero bueno, a ver cómo lo hicieron. Pero bueno, así lo hicieron, queda bonito, puro mármol. También en el espejo puro mármol, ya lo veis, buena ducha. Bueno, pues estos son para las parejas que a lo mejor sois matrimonio, pero cada uno por sus molestias a la hora de moverse mucho en la cama, prefiere tener una camita individual y así no molesta al otro. Esto podría ser una solución para ese tema, ¿no? Luego nos vamos a la otra recámara, porque ahora ya me equivoqué, no sé si la otra es la principal o no.
Alan se refería que tú estás aquí en la sala comedor y este baño primero que tenemos aquí, que podría ser perfectamente de la recámara, como lo estáis viendo, podría ser para los invitados. Bueno, no es exactamente compartido, o sea, por la cercanía a lo que es Es que está la sala. cerrado, está en la puerta de la habitación, esto es un baño privado. Sí, básicamente sí, yo me equivoqué ahí, es un baño privado que yo creo que por la cercanía, si tienes visitas, entrarías aquí en vez de irte hasta el fondo al otro. Bueno, imagínate que llegas aquí con tu pareja y con los papás de las parejas, Sí. de la pareja. Entonces uno se ponen en una de las recámaras y el otro en la otra, ¿no? Porque los dos tienen baño privado. Claro. Bueno, pues tenemos aquí el baño privado de esta otra recámara, igual como el otro, bastante amplio, bonito, con buen mármol aquí de color. Y nos vamos ya a ver la recámara, ahora sí, esta será la principal, con la salida de ahí, una pequeña terracita a lo que es la parte de la alberca o de la piscina. Y tiene también su cortina anticiclónica. Sí, exactamente. Y como lo veis, pues la persona que tiene este departamento lo cuida con cariño. Hay un buen closet, también tu ventilador y tu salida del aire acondicionado. Lo tenéis todo, no hay que poner nada, hasta tenéis toallas, ya lo veis que están puestas encima de la cama. Aquí cuando ellos rentan, ellos se tienen que encargar de lavarse sus sábanas, sus toallas y todo eso mientras lo usan, ¿no es así? No es que lo dejen... Por aquí cerca hay lavanderías, no hay problema. Bueno, si es a largo Ah, y plazo, también aquí hay lavadora. Bueno, aquí dentro del lugar hay una lavadora. Exactamente. Sí, pero si quieres lavar fuera, Es que nosotros, por ejemplo, somos a veces un poquito cómodos con eso. Tenemos lavandería al lado de casa, lo llevamos a la lavandería, nos lo dan todo embolsado, arreglado y ya preparado y otra vez para adentro. Pero si tú estás aquí y tienes tu propia lavadora, pues arreglando, ¿no? Claro. Entonces, ellos deciden. Bueno, Alan, pues ahora llega la pregunta esa importante. Mira, el chaval está enamorado del desarrollo, ¿eh? Del departamento. Del departamento, eso, del departamento. Sí, está muy bonito, me gusta mucho. ¿Cuánto piensas tú que van a pedir de renta por un departamento de 2 recámaras cerca del mar como estamos ahora? No sé. A una Ni cuadra, idea, ¿no? ¿no? Tú dime. A una cuadra. Que yo diga, Sí, dilo. Mensualmente. no sé, quizás 50,000 pesos al mes. No, 30,000 pesos. 30,000 pesos. 30.000 ¿Tú pesos. quieres pagar 50,000? Adelante. No, no. Yo digo. No te vamos a decir que no, pero... No, pero al cambio del día de hoy del dólar, poco más de 1.500 dólares. Digamos que 1.600 dólares tienen este departamento al ladito del mar y lo pueden disfrutar todo el año. Sí, porque 50,000 pesos ya está costando un estudio casi. Ahora la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Qué tipo de contrato aceptan? ¿3 meses, 6 meses o anual? Mínimo 6 meses. 6 meses mínimo. 6 meses. O 6 Ya meses o un sería año. Ok. Ahí ya me comentaste antes que tú tienes que pagar, aparte de esos 30.000 pesos, el agua y la luz. ¿Es así? Sí, es correcto. El agua y la luz, el internet y el mantenimiento pues lo cubre el propietario. Muy bien. Y cuando yo me ponga en contacto, por ejemplo, estoy interesado, yo doy 30.000 pesos, ¿ya me lo pasan o tengo que dar un depósito? Eso es lo que yo no sé. Mira, para apartarlo se puede hacer un apartado con algo Simbólico, ¿no? simbólico, pero la verdad es que al hacerte el contrato, tú tienes que, bueno, al momento que te vas a mover, tienes que dar un mes de renta y tienes que dar un mes de depósito. O sea, 30,000 y 30,000. Pero ese mes de depósito no es que lo pierdas, simplemente que el último mes que te vas a quedar Claro. no lo pagas. Y así lo recuperas, ¿es Bueno, correcto? no, sí pagas el último mes Ajá. y al final el depósito, después de revisar el departamento, que no haya nada roto, que esté todo en orden, que no haya adeudos de agua, de luz, se reembolsa el dinero. Ok, quería que lo aclarase porque yo la impresión que tengo más de una vez cuando te dicen eso es que el último mes no lo pagas y te vas, ¿no? Sí, Pero... es lo que muchas personas creen que debería ser, pero la verdad es que no. Si se acercan con un abogado, el abogado les recomendaría que tienen que pagar sus 12 meses, si es por un año, pagan sus 12 meses y al final el depósito en garantía es para eso, es una garantía. Porque ¿qué pasa si no pagas el último mes y dejas algo roto, dejas adeudos de agua, de luz, que a veces si tienes el... Pues yo lo veo muy lógico lo que estás diciendo, porque si yo fuera el propietario del departamento, a mí me gustaría que el próximo que lo rente, dejárselo otra vez en perfecto estado como está ahora y no con unas roturas que luego encima no la han pagado ellos y la han hecho ellos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Digo, si tú tienes cuidado con el departamento, lo cuidas como, me imagino, cuidarías tu casa, cuidarías tus cosas personales, Sin ningún no problema. tendrías ningún problema. Y pagas tus adeudos de agua, de luz, como deberías de pagarlo, todo está bien y no tienes nada que preocuparte. Nosotros somos personas que, pues, los que a ti te conocen más que a mí, Sí. pero somos muy derechos para los negocios.
Otra cosa, veo que el techo, la verdad que no es bajo, está bien, se nota amplio y eso es bueno porque a pesar de que estemos dándonos el sol a diario y muy alto, este departamento, al estar todo apagado, todavía tengo sensación de frescura, ¿eh? Sí, no, y está todo cerrado. Digo, una vez abriéndolo, pues imagínate, a una cuadra del mar, el aire fresco como entra. Bueno, pues nada, con esta vista que estamos teniendo de la cocina, de la sala comedor, os invito a llamarnos, a consultarlo. Y si queréis invertir en una renta vacacional a largo plazo, pues aquí tenéis otra opción más. Acordaros que grabamos aquí en Singular Dream otro de los departamentos, pero este sería de una recámara y con vistas al mar desde el balcón, ¿eh? Y también está precioso. Ese lo tenemos rentado desde el 14 de diciembre al 14 de marzo. Así que a partir del 14 de marzo ya habría opciones. No, a partir del 15 de septiembre, porque ese de ahí se renta como si compraras pan caliente. Ok. Así como decimos en México. No, y este también, ¿eh? Este si no lo han rentado anteriormente, este departamento es porque o no lo conocen o no lo han dado a conocer. Sí. Porque el lugar es precioso. No, la verdad es que este nunca lo habían rentado. Y nunca le habían puesto la renta, ¿no? Y aparte, el precio por la renta, por lo que está ofreciendo, porque acuérdate, aquí son 2 recámaras, pueden entrar 6 personas y no hay ningún problema. 30.000 pesos se me hace muy buen precio, y más los que vienen de Estados Unidos que lo van a valorar más. 1.500 dólares tener un departamento como este, a 3 minutos de la playa andando, yo creo que está precioso. Sí, está yo muy creo bien. que sobre todo las personas, yo digo de Canadá, porque el estilo que tiene, yo lo veo como para personas ¿Mayores? mayores que se salen de su país cuando ya va a empezar el frío o desde antes y se quedan 6 meses, 1 año. No, ¿y por qué no mexicanos? Mira, yo te lo voy a decir de esta manera. Yo soy mexicano, estoy en otra parte del país. Necesito algo cerca de la playa. Yo ya soy mayor, pero quiero que me vengan a visitar mi familia, mis hijos, mis nietos y tal. Y estoy viviendo aquí y tengo la recámara para ellos y estoy a gusto también, ¿por qué no? Claro. Bueno, pues nada, Listo, un chaval. gusto de grabarlo y de que me lo enseñes. Ahí os voy dando opciones de renta, pero acordaros, tenéis la página de rentas para contactar con vosotros que se llama... Realting.net, pero con Y, Realting. Vais a tener un ejemplo de todo lo que le podéis ofrecer, de rentas, propiedades... Renta de propiedades, por ahí se necesitan autos de renta también, transportación al aeropuerto, de y hacia el aeropuerto, Alquiler de carros, fotografía, sí, fotografías, por ahí paneles solares también estamos ofreciendo. bodas si es necesario, por Bodas. ejemplo, tours. Si se quieren casar aquí en la Riviera Maya, nosotros no vamos a estar coordinando la boda, pero tenemos ahí alguien especializado que los va a apoyar con eso. Entonces, Si quieren hacer unos tours de una forma segura también, Sí. pues es lo mismo, ¿no? Pues nada, chavalote, nos vamos de este departamento que te recuerda tanto a Mallorca, ¿eh? luego también por ahí hay personas que quieren hacer tours privados. También tenemos ahí una persona que, si no quieres manejar, una persona que te va a llevar a todos lados y te va a hacer un tour como un traje a la medida. Ah, ok, que se adapta a lo que el cliente necesita. Sí, porque a veces hay tours que son muy largos y tú dices, esto no lo quiero hacer porque no es para mí, no lo necesito, pero tienes que a fuerza hacerlo porque es un tour ya que está hecho así. Entonces, se te puede hacer un tour donde evitas esas cosas y mejor se compensa con algo que tú te sientas cómodo haciendo. Muy bien, pues nos vamos a ir a la playa, Alan. Muy bien, chaval. Nos despedimos de este lugar bonito, no, lo que sigue. Espero que os haya gustado, nos podéis contactar. Hasta luego. Bueno, pues estoy saliendo del departamento y nos vamos a ir a lo que es la playita, a darnos ese bañito. De verdad que ya tengo ganas, ¿eh? Todo el día hemos estado bastante ocupados con diferentes grabaciones, diferentes lugares. El chavalote aquí al ladito, pero un lugar como este, de verdad, te relaja, te gusta. Aparte, lo que es mantenimiento aquí lo hacen perfecto, ¿eh? Ya lo podéis observar. Bueno, pues nos vemos en Playa Pelícanos, que es la playa más cercana a este desarrollo. Esta es la distancia que hay al mar, no hay nada. Esta callecita que es Flamingos, que da el mismo edificio. Y la siguiente cuadra que ya estamos con Mandarinos, Martina, El Encanto, esos 3 Beach Clubs los tenéis al ladito. Y si no queréis Beach Club, pues entráis en la playa por la entrada de la playa Pelícanos, que la vais a ver ahora. Vamos a aparcar el coche por aquí, porque ya la entrada a la playa es esto que tenéis ahí, esa esquina de aquí. Vamos a parar y aparcamos por aquí. Las 5:15 de la tarde. Aquí estamos entrando en Playa Pelícanos. Es una playa que tiene todos sus servicios, tiene desde baños, duchas, servicios de información.
Esta playa la tenemos a 2 minutos andando del departamento. Y la gente disfrutando. Ahora no es una hora que se vea el mar tan bonito como lo hemos visto esta mañana. Si veis el vídeo al principio, Playa Marmitas estaba espectacular, pero por aquí aún más espectacular estaba. Si no, con el vuelo de dron lo habréis visto. Ahora por la tarde suele haber más gente en la playa. Y yo voy a hacer unas fotitos también para que los del grupo de Facebook vean cómo está el mar. Voy a hacer una parada para eso, pero el ambiente está buenísimo y la playa demasiado buena. Bueno, pues nos vamos a poner justo delante de la entrada. Aquí vamos a estar a gusto. Y en esta parte no tenemos absolutamente nada de sargazo. Ya veis, muchas familias aquí jugando, muy tranquilo. Y yo que me voy a dar un bañito. Bueno, pues fijaros qué transparencia tiene el agua, cómo se ve la roca esa a 2,5 metros. Una roca que pues tú la evitas de pisar porque la estás viendo, ¿no? Igual como estas pequeñas piedras que vemos por ahí. El agua está cristalina, pero si tuviéramos el sol de encima, estaremos viendo el agua de color azul turquesa maravilloso. Fíjate mis pies, cómo se ven perfectamente. Bueno, y Adriana ya está en su lugar donde tiene que estar, a gusto ahí. Parece una piscina gigante el mar hoy. Qué bueno. Qué buena vista tenemos desde aquí. Voy a hacer una foto desde aquí. Pues qué gusto poder estar aquí dentro. Ya lo estaba echando de menos el día de hoy. Estos días son un poquito apurados de trabajo. Estamos preparando la salida a España. Esta mañana hemos empezado con el desarrollo de Nala, que lo tenéis ahí en Cozumel. Ahora hemos ido a este departamento que está para rentarse, pero a largo plazo. Y está justo, fíjate, este es el Singular Dreams. Pues justo abajo del Singular Dream, a la derecha, fijaros lo cerca que está. Por eso os digo que estamos muy bien ubicados. Ahora está el sol ahí con unas nubes, que es lo que hace que el mar no se pueda ver tan bonito, pero está saliendo poquito del sol, está saliendo. Y ya empieza a cambiar el color del agua. Vamos a tardar 10-15 minutos porque nos vamos a ir a casa a cambiarnos para ir al gimnasio. Adriana decide su bañito, ya está saliendo. Y yo muy a gusto aquí compartiendo con vosotros. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que confiáis en lo que os grabo, la forma de grabar, que intento ser lo más natural de lo que pueda ocurrir. Tendré mejor o peor, digamos, visión de las cosas, pero vosotros lo estáis viviendo como si estuvierais aquí, con esa visión vuestra propia personal. Ya sabemos que las cámaras no dan el 100% de todo. No lo da, pero lo intento. Aquí estoy viendo que la luna ya salió, la tenemos ahí delante, se ve media luna y hay formas de nubes que se ven preciosas. Por ejemplo, para una fotografía quedaría muy bien esta de aquí. Pues ya en breve me voy a salir. Bueno, pues nos vamos, venga. Qué bien sienta un baño. Estás estresado, da igual, el mar te lo quita. Y la verdad que qué buenas fotos con un mar tan bonito. Y todo esto en Playa del Carmen lo tienes, pues se puede decir que a 5 minutos de tu casa, porque yo por ejemplo vivo en la 40 por ahí más o menos, por esa zona, y llegar al mar desde allí son 12-13 minutos andando. Y esta salida de la playa tiene muy buen acceso, ya lo veis. Podéis llegar hasta la arena de una manera fácil. Ahora, estas son las duchas y también pueden ir personas con discapacidad a ducharse sin ningún problema. Y ahora sí que lo podéis ver claro. Esa es la entrada de la playa Pelícanos, donde hemos estado ahora mismo. Andáis por aquí, por esta calle,
Ahí tenemos el coche aparcado, pero en esa esquina donde está esa palmera, esa esquina es lo que es el complejo residencial que hemos grabado hace un momento del departamento de 2 recámaras. ¿Qué tardas? Yo he dicho que 2 minutos, pero serían menos, 1 minuto tardas andando. Justo en esa esquina, ya lo he visto donde está Singular Dream, esa de ahí. Venga, hasta luego. Aquí desde el coche se ve mejor. Esta es, y el departamento está ahí, justo ahí. Bueno, pues nos vamos. Al ratito grabo un poquito por la quinta. Pues estoy aquí al lado del gimnasio. Acabo de dejar a Adriana. Nos vamos a pasear por aquí por la quinta. El chavalote se ha quedado en casa, viene más tarde. Faltan 7-8 minutos para las 6 de la tarde. Así que va a ser el día de hoy va a ser un paseo corto. Ayer empecé muy tarde también el gimnasio. Y ahora quiero aprovechar estos días para activar el cuerpo, porque luego otra vez vamos a dejar el gimnasio como 10-15 días, no sé lo que vamos a estar fuera. Aún no tengo idea. Que ya sabéis que aunque esté en mi tierra, en España, también voy a extrañar mucho Playa del Carmen. Pues la forma de vida la tenemos aquí, ya nos acostumbramos. Y ya sabéis que mañana en el mar lo necesito casi a diario. Aunque allí en Mallorca hay muy buenas playas, estamos en verano, es temporada alta. Eso sí, los precios de hoteles de allá, la verdad que ahora mismo una temporada alta, pues... Bueno, pues los hoteles en España la verdad que están altos. A no ser que compres con tiempo una oferta. Y como veis, la Quinta Avenida pues está tranquila. Seguramente mañana ya se empezará a animar, mañana viernes, sábado, domingo. Pero bueno, siempre tenemos gente. Le quiero mandar un saludo a Glisette y a Héctor, que nos han visitado estos 2 días, no nos hemos podido ver, ya regresaron a Miami. Y espero que hayáis pasado buenos días por acá. Nos vemos en la próxima, espero saludaros. Y veo que estáis muy animados, vais a venir de vez en cuando, que bueno. Y aquí seguimos disfrutando del paseo. Siempre hay saludos que dar. Mi doctor Juan Ramón, que me mandó un vídeo, un saludito. Gracias por estar ahí, por apoyarnos. Bueno, voy a llegar hasta aquí, hasta la Constituyentes, y nos vamos a dar la vuelta. Ese va a ser el paseo que estamos haciendo hoy. Sé que muchos que seguís el canal, cuando habéis estado aquí paseando por la Quinta, estos trae recuerdos, ¿no?, de diferentes lugares. Y sobre todo la sensación esta de pasear. Pues aquí están esas estatuas de los guerreros mayas. Hasta aquí llegamos. Pues si quisierais despedir el día desde el muelle de Constituyentes, desde ahí desde el muelle se ve muy bonito. Hey you, where's your beer? Hey you, hangover, right? Hey you, hangover.
Para mañana no tengo nada pensado de momento, tengo cosas que resolver aquí todavía, de cosas de trabajo, pero no de grabación. Así que mañana, pues, de momento es una incógnita lo que vamos a hacer, pero estoy seguro que alguna cosa y agradable vamos a intentar grabar. Ojalá se mantengan las playas así de hermosas, sin oleaje, con color tan hermoso como hemos grabado hoy. Y yo me voy para el gimnasio, es un hábito que no quiero perder tampoco. Pues ir al gimnasio cada día no es tanto tiempo el que voy, pero sí me hace sentir que tengo más energía y no piensas tanto en la edad que tienes, ni en los dolores que puedas tener de algunos que otros huesos, ¿no? Que ya empiezan a ocurrir. Así que nos vamos para arriba y siempre lo comento esto porque hay que buscar la parte buena de lo que estés haciendo, da igual el qué. Así que tómatelo como algo que lo necesitas y que te hace sentir bien. Pues ahí nos vemos. Todavía no han empezado, hay poquita gente. Qué bueno. Pues ahora sí, nos vamos del gimnasio, 7:15 de la tarde. Y hasta mañana, mañana será otro día, ya está anocheciendo, ¿eh? Bueno, pues hasta mañana. Aquí estamos en el Chedraui, el Selet, en los aparcamientos. Ya no pensaba grabar nada más, pero bueno. Quizá grabe un poquito la tienda, cómo están los precios. Es que es muy cómodo este supermercado para comprar. Subes con tus escaleras mecánicas, con tu carrito, compras, tienes tu aparcamiento ahí con, pues digamos que fresquito, porque no le da el sol, aunque ahora se haga de noche. Y luego la calidad de los alimentos de ahí del Chedraui, de este que es Selet, pues la verdad que también están bien. Estamos aquí al lado de la quinta, esta es la avenida 10 y la siguiente es la quinta avenida. Bueno, pues antes de irnos para casa, después del entreno, nos compramos las cosas que necesitamos para casa. En las ofertas de hoy, miel, no hay verduras o carnes, por ejemplo. Se me olvidó de grabar lo que habíamos visto por ahí. Pero bueno, no pasa nada, otro día grabamos.